Hola, soy Fabi, profesora de Historia del Arte, y les voy a compartir la vida y obra de un genio de la historia del arte, Miguel Ángel, Michelangelo Buonarroti, un escultor que no quería pintar. Michelangelo Buonarroti nació en Caprese el 6 de marzo de 1475 y fallece en Roma el 18 de febrero de 1564. Conocido en español como Miguel Ángel, fue un arquitecto, escultor y pintor italiano renacentista, considerado uno de los más grandes artistas de la historia, tanto por sus esculturas como por sus pinturas y obra arquitectónica. Desarrolló su labor artística a lo largo de más de 70 años entre Florencia y Roma, que eran donde vivían sus grandes mecenas, la familia Medici de Florencia y los diferentes papas romanos. A la derecha tienen una copia del documento del nacimiento y bautismo de Miguel Ángel en Caprese, Casa Buonarroti, Florencia. Su biografía. Nacido el 6 de marzo de 1475 en Caprese, una villa de Toscana cerca de Arezzo, fue el segundo de 5 hijos varones de Ludovico di Leonardo Buonarroti, de Simone y de Francesca di Neri, del Miniato di Siena, su madre. Murió en 1481, cuando Miguel Ángel contaba solamente 6 años de edad. La familia Buonarroti Simoni vivía en Florencia desde hace más de 300 años y había pertenecido al partido de los Güelfos. Muchos de ellos habían ocupado cargos públicos. La decadencia económica empezó con el abuelo del artista y su padre, que había fracasado en el intento de mantener la posición social de la familia. Vivía de trabajos gubernamentales ocasionales, como el de corregidor de Caprese, en la época en que nació Miguel Ángel. Regresaron a Florencia, donde vivían de unas pequeñas rentas procedentes de una cantera de mármol y una pequeña finca que tenían en Setignano, pueblo donde Miguel Ángel había vivido durante la larga enfermedad y muerte de su madre. Allí quedó al cuidado de una familia de un picapedrero. Esto lo va a condicionar porque se va a volver él también obrero de la cantera. El padre lo hizo estudiar gramática en Florencia con el maestro Francesco de Urbino. Miguel Ángel quería ser artista y cuando comunicó a su padre que deseaba seguir el camino del arte, tuvieron muchas discusiones, ya que en aquella época era un oficio poco reconocido. Ludovico de Leonardo consideraba que aquel trabajo no era digno del prestigio de su linaje. Gracias a su firme decisión y a pesar de su juventud, consiguió convencerlo para que le dejara seguir su gran inclinación artística, que, según Miguel Ángel, le venía ya de la nodriza que había tenido, la mujer de un picapedrero. De ella comentaba: juntamente con la leche de mi nodriza, mamé también las escarpas y los martillos, con los cuales después he esculpido mis figuras. Mantuvo buenas relaciones familiares a lo largo de toda su vida. Cuando su hermano mayor, Leonardo, se hizo monje dominico en Pisa, asumió la responsabilidad en la dirección de la familia. Tuvo a su cargo el cuidado del patrimonio de los Buonarroti y lo amplió con la compra de casas y terrenos, así como también concertó el matrimonio de sus sobrinos Francesca y Leonardo con buenas familias de Florencia. Vemos en la ilustración justamente una miniatura de época con el paisaje que presentaba esta célebre ciudad de Florencia, que en aquellos entonces estaba fortificada. El aprendizaje. Desde muy joven manifestó sus dotes artísticas para la escultura, disciplina en la cual empezó a sobresalir. En abril de 1488, con 12 años de edad apenas, y gracias al consejo de Francesco Granacci, otro joven que se dedicaba a la pintura, entró en el taller de los famosos Ghirlandaio, Domenico y Davide. Su familia y los Ghirlandaio formalizaron un contrato de estudios durante 3 años. 1488, yo, Ludovico de Leonardo Buonarrota, en este primer día de abril, inscribo a mi hijo Michelangelo como aprendiz de Domenico y Davide di Tommaso di Corruda, donde los próximos 3 años, bajo las condiciones siguientes, que el dicho Michelangelo ha de permanecer durante el tiempo convenido con los anteriormente citados para aprender y practicar el arte de la pintura y que ha de obedecer sus instrucciones y que los nombrados Domenico y Davide habrán de pagarle en estos años la suma de 24 florines de peso exacto, 6 durante el primer año, 8 durante el segundo y 10 el tercero. En total, una suma de 96 liras. Allí permaneció como aprendiz durante un año pasado, el cual, bajo la tutela de Bertoldo di Giovanni, empezó a frecuentar el Jardín San Marcos de los Médicis, donde estudió las esculturas antiguas que allí había reunidas.
Sus primeras obras despertaron admiración de Lorenzo el Magnífico, que lo acogió en su palacio de la Villalonga, donde Miguel Ángel se habría de encontrar con Angelo Poliziano y unos humanistas del círculo de los Médicis, como Giovanni Pico de la Mirandola y Marsilio Ficino. Estas relaciones lo pusieron en contacto con las teorías idealistas de Platón, ideas que acabaron convirtiéndose en una de las pilares fundamentales de su vida y que plasmó tanto en sus obras plásticas como en su producción poética, porque también fue poeta. Según Giorgio Vasari, famoso historiador y artista de aquellos tiempos, un día saliendo del jardín de los Médicis, o según Benvenuto Cellini de la Capilla Brancacci, donde él y otros alumnos aprendían a dibujar delante de los frescos de Masaccio, fue cuando Pietro Trovigliano le dio un puñetazo y le rompió la nariz. Como consecuencia, le quedó la nariz chata toda la vida, tal como se aprecia claramente en todos sus retratos, y lo tienen ahí en el retrato dibujado de la izquierda en la imagen. Recorrido artístico. Pero en 1496 decidió partir hacia Roma, ciudad que había de verlo triunfar. Allí inició una década de gran intensidad artística, después de la cual, con 30 años, sería acreditado como un artista de primera línea. Después del Bacchus del Bargello, de 1496, esculpió la Piedad del Vaticano a los 23 años y posteriormente realizó el Tondo Pitti. Todos ellos lo vamos a ver. De la misma época es el cartón de la Batalla de Cassina, actualmente perdido, pintado por la Señoría de Florencia, y el David, obra cumbre de la escultura, de una gran complejidad, y por la escasa anchura de la pieza de mármol que fue colocado delante del Palacio del Ayuntamiento de Florencia y se convirtió en la expresión de los supremos ideales cívicos del Renacimiento. En marzo de 1505, Julio II, el Papa, le encargó la realización de su monumento fúnebre. Miguel Ángel proyectó un complejo arquitectónico y escultórico monumental en el cual, más que el prestigio del pontífice, se loaba el triunfo de la Iglesia. El escultor, entusiasmado con esta obra, permaneció en Carrara durante 8 meses para ocuparse personalmente de la elección y la dirección de la extracción de los mármoles necesarios, todos mármoles célebres de Carrara. Al regresar a Roma, el Papa había dejado a un lado el proyecto del mausoleo, absorbido como estaba en la reforma de Bramante en la Basílica de San Pedro. Miguel Ángel, contrariado, abandonó Roma y se dirigió a Florencia, pero a finales de noviembre del año 1506, después de numerosas llamadas del pontífice, más bien amenazas, le diría, que hasta le llegó a decir que lo iba a excomulgar. Se reunió con él en Bolonia. En el 1508, en mayo, aceptó dirigir la decoración de la célebre bóveda de la Capilla Sixtina, cuyos frescos concluyó 4 años más tarde, después de un trabajo solitario y tenaz. En esta obra ideó una grandiosa estructura arquitectónica pintada, inspirada en la forma real de la bóveda. En el tema bíblico general de la bóveda, Miguel Ángel interpuso una interpretación neoplatónica del Génesis y dio forma a un tipo de interpretación de las imágenes que conseguirían ser un símbolo del arte del Renacimiento. Después de la muerte de Julio II, en mayo de 1513, el artista hizo un segundo intento de seguir con la obra del mausoleo del pontífice y con este propósito esculpió las 2 figuras de los esclavos y al Moisés, que reflejan una atormentada energía, la terribilidad de Miguel Ángel, pero este segundo intento tampoco prosperó. Finalmente, después de la muerte de Bramante, en 1514, y de Rafael Sanzio, 1520, Miguel Ángel consiguió la total confianza del papado. El gran retardo con que Miguel Ángel obtiene en Roma el reconocimiento oficial ha de ser atribuido a la heterodoxia de su estilo. Le faltaba lo que Vitruvio llamaba decorum, es decir, el respeto por la tradición. Bueno, enmarcando aquí la imagen podemos ver un retrato de Rafael del Papa y un retrato de Vasari, de uno de los Médicis. Todos mecenas de este célebre y genial artista Michelangelo. La fachada de San Lorenzo. En 1516, por encargo de León X, inició el proyecto para la fachada de la Basílica de San Lorenzo de Florencia. Trabajó en que en 1520 debió abandonar con gran amargura. Del proyecto original se conservan numerosos dibujos y una maqueta de madera. A partir de 1520 hasta 1530, Miguel Ángel trabajó en Florencia, construyó la sacristía nueva de San Lorenzo
y la Biblioteca Laurenciana, en especial su escalera, que vamos a verla al final. Después del saqueo de Roma, o del saco de Roma famoso de 1527, y de la expulsión de los Medici de Florencia, Miguel Ángel formó, como hecho meramente anecdótico, del gobierno de la nueva República Florentina, del cual fue nombrado gobernador y procurador general de la fabricación y fortificación de las murallas, y participó en la defensa de la ciudad asediada por las tropas papales. En 1530, después de la caída de la República, el perdón de Clemente VII lo salvó de la venganza de los partidarios de los Medici, y a partir de este año reemprendió los trabajos de la sacristía nueva y del sepulcro de Julio II. En 1534, al encontrarse a disgusto con la nueva situación política que había instaurado en Florencia, abandona la ciudad y se establece en Roma, donde acepta el encargo de Clemente VII para trabajar en el altar de la Capilla Sixtina, y donde entre 1536 y 1541 realizó el magnífico juicio final. Hasta 1550 fue haciendo obras para la tumba de Julio II y los frescas de la Capilla Paulina, por ejemplo, la conversión de San Pablo y crucifixión de San Pedro. Vemos a la derecha de la imagen la fachada de San Lorenzo, una fachada de carácter renacentista, pero ya estamos viendo algunos elementos, como repetición de elementos arquitectónicos, pilares, pilastras, que anuncian ya el cambio que se viene hacia el manierismo y el barroco. Se dice que Miguel Ángel, al vivir 89 años, estuvo a caballo entre el Renacimiento, el manierismo y el barroco, y todas estas manifestaciones artísticas están dentro de su impactante y genial obra. Ahí tienen las dos imágenes que recién comentaba sobre la capilla, ¿no? Paulina, la conversión de San Pablo y la crucifixión de San Pedro. Por supuesto, San Pedro crucificado al revés, ¿no? Como relata la Biblia. Y ya se pueden ver estos cuerpos torturados, que también los vamos a ver en la Capilla Sixtina en el juicio final, que son un sello de su forma de ver la obra. ¿Cuál fue su vida amorosa? Miguel Ángel pretendía interiorizar las teorías neoplatónicas del amor, haciendo grandes esfuerzos para conseguir un equilibrio emotivo que pocas veces logró. Su inclinación natural por la materia, por la forma física, recordamos que es escultor por antonomasia, era por encima de cualquier cosa un escultor de cuerpos, unido a su fascinación por todo lo joven y vigoroso, emblemas de la belleza clásica, remitiendo a Grecia, lo llevaron a decantarse por la belleza humana y desencantarse justamente por la belleza humana y el amor más sensual hasta muy avanzada su edad. Esta conflictividad enriquecedora con la que el artista vivió su deseo carnal también afloró en el enfrentamiento con una supuesta homosexualidad que bueno, nunca fue confirmada. El artista mantuvo relación con diferentes jóvenes, a pesar de que tenemos rastros como el tal Cecchino di Bracci, por el que sentía un gran afecto. No sabemos más que eso. Cuando en 1543 Bracci falleció, Miguel Ángel le diseñó la tumba en la iglesia de Santa María in Arochelli de Roma, y encargó que la realizase su discípulo Urbino. También Giovanni di Pistoia, joven y bello literato, fue durante un tiempo íntimo amigo, y algunos estudiosos plantean que mantuvieron una relación amorosa con Miguel Ángel en la época que empezó a pintar la bóveda de la Capilla Sixtina. Esta relación queda reflejada en unos sonetos muy apasionados que Giovanni le dedicó. A la izquierda de la imagen pueden ver un fotograma de la película que ahora vamos a compartir, algunas imágenes más, la película sobre Miguel Ángel que hizo Charlton Heston en la década del 60, una gran superproducción. Y ahí se ve que tenía un amor, esa chica que era noble y que le recrimina que él se dedica a su trabajo y que ella tiene que formar una familia y seguir adelante con su vida. Y él le dice que su trabajo es todo, su obra es todo. Bueno, ahí está la tumba de Cecchino di Bracci, diseñada por Miguel Ángel, este joven a la cual se le atribuye una relación afectiva. Bueno, las características propias de Miguel Ángel, que lo vamos a ver en la tumba de los Médicis, esa combinación de un estiramiento de los elementos arquitectónicos como pilastras, grandes mensulones, arcos de medio punto,
o en este caso mejor frontis circulares, esa sería la relación, un diálogo con el sarcófago de mármol que hacen las dos formas, la superior y la inferior, y una sobriedad propia que se le atribuye a este gran genio. Pero su obra más conocida, a pesar de que él renegaba y le gritaba al Papa que él no era pintor, que él era escultor, que lo dejaran esculpir, que lo dejaran tranquilo, es esta Gloria, la Capilla Sixtina. Ahí tienen dos tomas contrapicado desde abajo para que vean la magnífica espectacularidad que tiene y los colores. Y esos colores se deben justamente a la restauración que se hizo en la modernidad, limpiando siglos de humo de cirio de velas, eh, eh, grasitud, suciedad, y quedó descubierto estos colores terriblemente fosforescentes y llamativos que fueron muy bien pensados por Miguel Ángel para que con el tiempo se siguieran viendo, hasta ese detalle de genialidad. Una gloria. Y por supuesto el juicio final que se ejecuta más de 20 años después. Por eso siempre recordemos que es un artista que está a caballo entre el Renacimiento, el Manierismo y el Barroco. ¿No es así? Bueno, esta Capilla Sixtina pertenecía a un papa llamado Sixto, de ahí ese nombre, y justamente va a ser lo más conocido universalmente, ¿no? Miguel Ángel lleva hasta el paroxismo aquella voluntad de potencia que obsesionaba a los artistas de la época precedente, pero por ser profundamente cristiano, opone a la fuerza humana el poder de Dios que lo abruma y la hace inocua. Dicho antagonismo doloroso, esta lucha del hombre por liberarse de un destino maldito, esta cólera de Prometeo encadenado que no puede romper las ligaduras, dan a su arte una intensidad dramática en contraste violento con el ideal de armonía humanista encarnado, por ejemplo, con su contemporáneo Rafael Sanzio, ¿no? El artista. Llamado a Roma, revela ante la estupefacción del mundo la fuerza de su genio en los frescos de la Capilla Sixtina desde el año 1508 a 1512, donde plasma escenas del Antiguo Testamento que estamos viendo en esos 9 rectángulos del centro de la bóveda, que les comento, la bóveda no es una bóveda de medio punto, es una bóveda vaída o aplastada. Entonces, estas 9 escenas y las efigies de los profetas y las sibilas en un marco arquitectónico simulado, o en trompe-l'œil, o ilusión óptica, sobre el que se apoyan estatuas fingidas adolescentes, desnudos, unos iñuri, ¿no? Que hacen la relación con la antigüedad clásica también. Su concepción hercúlea del cuerpo humano deriva de las estatuas antiguas de la época helenística, sería la faceta final de Grecia, descubiertas poco tiempo antes en Roma. ¿Mm? Así que este fresco célebre, ahí se lo ve en la película pintándolo, es magnífica la película, la tienen en línea, en internet, en YouTube, y se llamaba La agonía y el éxtasis, justamente dirigida por Alex North, del famoso libro de Carol Reed, y de Irving Stone, ¿no es así? El guión de Carol Reed y el libro es de Irving Stone, lo pueden conseguir en cualquier librería, sigue siendo un bestseller y es maravilloso para ver cómo relata este célebre escritor las vivencias y cómo llevó a cabo esta obra magnífica. Ahí se ven diferentes escenas de la película, interpreta a Charlton Heston, que da el physique du rôle perfecto para Miguel Ángel y todo su accionar. Otra imagen con el Papa, eterno, de eterna discordia, no dormía, no comía, el Papa no le pagaba la renta, dicen que dormía 4 horas, llegó a quedarse ciego aún siendo joven por el exceso de esfuerzo de vista y aparte porque se le caían los ojos permanentemente la pintura, acostado sobre andamios. Fíjense qué interesante porque él plantea, lo primero que hace es decirle que los andamios que tenía ante la Capilla Sixtina, mientras se hacían los otros trabajos previos, rompía la estructura, entonces él hasta hice las ingenias para hacer unos andamios móviles que no estaban atados a la estructura de la bóveda. Trabajaba con ayudantes y hacía una especie de calco sobre, con unos grandes lienzos, iba traspasando el dibujo
los ayudantes se lo hacían y después él se ponía a hacer el trabajo del fresco, que es muy laborioso y que debe ser terminado en el día pedazo por pedazo, si no cambia el color. Ahí se ve otra escena de la película con Charlton Heston, en la clásica escena donde pasa el Papa por debajo y le preguntaba siempre, ¿y cuándo termina? ¿Cuándo termina? Y él le decía, ¿cuándo lo termine? Y le tiraba pinturita de arriba. Ahí está la superficie pintada. En un día se llamaba jornada. En la célebre escena de la creación de Adán, una de las más espectaculares de la bóveda, porque está, otras escenas está justamente el pecado original, Adán y Eva, Dios creando la tierra, los cielos, y esta es una de las más espectaculares y conocidas. Se realizó en 16 jornadas. Acá vemos los colores vibrantes originales recuperados tras la restauración, donde se puede ver al propio Dios hasta con una especie de vestimenta traslúcida de color liláceo, volando en una especie de gran mandorla con todo su séquito celestial, y Adán recién nacido, ya con sus cuerpos tan característicos y corpulentos, esos cuerpos que tienden a la musculatura. Ahí se lo ve más de cerca, hasta las grietas con el tiempo le quedan bien, son producto justamente del proceso del tiempo, pero la restauración fue muy exitosa y esos dos deditos pegándose son universales o despegándose. Como verán, tiene gran atención a todo lo que tiene que ver con los claroscuros, volúmenes, pero está como enmarcado con un contorno, lo que lo puede destacar desde abajo. Y hasta se puede ver que es muy suelta la pincelada, cosa que si se ve desde abajo o en fotografía un poco más lejana, rinde como si fuera de una perfección absolutamente uniforme. En la película hay cuando se va enojado con el Papa porque no quiere pintar lo que le encarga, no quiere ni siquiera pintar nada, y en un momento tiene una visión, esto según el libro, el famoso bestseller, ¿no? Que escribe Stone, y ve en el cielo esta formación, ¿ven? Esta formación de nubes, y es lo que lo inspira para pintar esa escena. Es una escena clave en el film. ¿Ven? Ahí para que lo relacionen. Hay un detalle de Dios Padre con su camisolín rosado y con todos sus acompañantes celestiales, que también tienen unas figuras, diríamos, como todo lo que hace Miguel Ángel relacionado con lo grecolatino, ¿no? Con la antigüedad. Pero 27 años después, ya de mayor, pinta el juicio final, de 1535 a 1541, donde un Cristo titánico fulmina a la humanidad en un solo gesto, levanta el gesto y ya determina quién va al infierno y quién se salva. Ese gesto que en el espíritu del gran artista republicano y cristiano, discípulo de Savonarola, quizás se dirige al papado. Estaba muy corrupta en ese momento toda la iglesia, y es una advertencia que él hace de esta manera con este enojo que lo traslada a través de Cristo. En esta obra, el equilibrio entre fuerza, belleza y expresión, que hasta entonces Miguel Ángel había sabido conservar en la Capilla Sixtina, se rompe a expensas del drama. Nos hallamos ya ante una obra barroca. Sí, es barroca, porque tiene diagonales contra diagonales, curvas contra curvas, gestos, escorzos, que son las figuras que penetran la escena, y la Virgen se ve pequeña ante la ira de su hijo, como diciendo, nunca vi a mi hijo así, ¿no? Vamos a ver ahora a la Virgen en otra escena, pero dentro de lo que es la escultura. Fíjense en los cuerpos, arriba se ven los piecitos todavía de Jonás, el primer hombre que desobedece a Dios, y ahí se ve en plano grande para que puedan ver toda la escena, más de cerca, por supuesto. No sé si notaron que hay un santo, San Bartolomé, con la piel de su martirio. Eso también es muy barroco. Ahí abajo se lo ve aquí abajo de Cristo, pero en esta se ve más grande y se puede ver que cuelga, tiene un colgajo, se los voy a señalar con un lápiz, eh,
cuelga acá abajo, ven ahí, en el círculo rojo, acá también. El colgajo este que ven acá, justamente es la piel del martirio de la cual sufrió. Esto ya es muy, muy barroco. ¿Mm? Es muy barroco mostrar la vida de los santos. Es por eso que ya decimos que esta obra es barroca. Aparte de un solo gesto, Cristo manda a todos al infierno o al paraíso de una manera iracunda. Los colores también que pueden ver corresponden a unos colores mucho más intensos y menos llamativos que de la etapa renacentista. Notarán que tanto Jonás como otros personajes tienen como velos. Bueno, se dice que el Papa, cuando descubren la obra, se siente intimidado ante tanta desnudez y manda a Daniel Volterra, un famoso artista, que inclusive va a ser retratista de Miguel Ángel, y ayudante de él, lo manda a pintar estas braguetas. De ahí que le queda el término de il braguetón. En la restauración se decidió no quitarlas porque son muy, pero muy emblemáticas y muy propias. Ahí se puede ver más de cerca, fíjense, vimos la posición donde estaba, tanto Cristo, con su cuerpo tan expresivo, tan sobredimensionado, la Virgen más pequeña, y la piel del martirio de San Bartolomé. Todo esto es fresco y es obra ya de Miguel Ángel anciano. Vemos un poco la obra escultórica, ya que él se definía como un escultor. Esta es una de las primera obra conocida que se tiene registro, aproximadamente 1491, es la Virgen de la Escalera, que presenta un cierto esquema parecido a las de Donatello, pero en la cual se muestra toda la energía de la escultura de Miguel Ángel, tanto en la forma del tratamiento de los planos de la figura, como en su contorno tan vigoroso y la anatomía del niño Jesús, con la insinuación del contraposto. Esa posición tan característica de una pierna en avance de otra o quebrada, que hace justamente el cambio importante en la escultura, tanto en la antigüedad clásica, Grecia, como aquí en el Renacimiento se aplica esta técnica de representación. Miguel Ángel es experto también en estos relieves maravillosos, estos medio relieves. Otra obra, Crucifijo de madera policromada del Santo Espíritu, muy interesante, es de madera policromada, se fecha aproximadamente en 1492 a 1494, donde resolvió el cuerpo desnudo de Cristo, como el de un adolescente, sin resaltar la musculatura, a pesar de que el rostro parece el de un adulto, como una medida desproporcionada respecto al cuerpo. La policromía está pintada con unos colores tenues y con unas suavísimas líneas de sangre que consiguen una unión perfecta con la talla de la escultura. Fue dado por perdido durante la dominación francesa hasta su recuperación en 1962, recién en un convento, cubierto con una gruesa capa de pintura que lo mostraba prácticamente irreconocible. Qué obra extraña, ¿no? Un Cristo completamente desnudo y de aspecto adolescente. Pero esta obra, El Baco con un sátiro, del Museo del Bargello en Florencia del año 1496, fechada hasta 1498 su ejecución, es una escultura en mármol realizada en estos años y tiene 2 metros 0,3 de altura. En este Museo Nacional del Bargello en Florencia, y fue realizada en su primer viaje a Roma en el año 1496. En este encuentro con esta célebre ciudad antigua, se encuentra con la inspiración para ejecutar el Baco, y se puede ver una interpretación de las obras antiguas que él a través de iba redescubriendo por medio de las excavaciones en Roma, porque también Miguel Ángel se le atribuyen actividades de tipo arqueológicas. En este sentido lo describe Ascani Condivi, esta obra en forma y manera, en cada una de sus partes, corresponde a la descripción de los escritores antiguos, su aspecto festivo, los ojos de mirada furtiva y llenos de lascivia, como los de aquellos dados excesivamente a los placeres del vino, recuerden que Baco es el dios del vino, sostiene una copa en su mano derecha, como el que está a punto de beber, y la mira amorosamente, sintiendo el placer del licor, del que fue inventor, y por este motivo
se le representa coronado con una guirnalda de hojas de vid. En su mano izquierda sostiene un racimo de uvas, del cual un pequeño sátiro alegre y vivo, que está a sus pies, furtivamente disfruta. Esta obra es claramente la primera gran obra maestra de Miguel Ángel, donde se muestra la característica constante de la sexualidad en su escultura, que simboliza el espíritu del hedonismo clásico que Savonarola y sus seguidores estaban dispuestos a suprimir de Florencia. Tiene un eje bien como la diagonal, un eje piriforme, inclusive como que justamente representando a Baco en su ebriedad. El David, Galería de la Academia de Florencia. El David es una escultura de mármol blanco de 5,17 metros de altura y 5.572 kilogramos de masa, realizadas por Miguel Ángel Buonarroti entre el año 1501 y 1504 por encargo de la Ópera del Domo de la Catedral de Santa María del Fiore en Florencia. La escultura representa al rey David bíblico en el momento previo a enfrentarse con Goliat y fue acogida como un símbolo de la República de Florencia, frente a la hegemonía de sus derrocados dirigentes, los Medici, y la amenaza de los estados adyacentes, especialmente de los estados pontificios. El David es una de las obras maestras del Renacimiento y según la mayoría de los historiadores, una de las esculturas más famosas del mundo, actualmente se encuentra expuesta en la Galería de la Academia de Florencia, aunque hasta 1873 estuvo ubicada en la Plaza de la Signoria de la capital toscana, así estuvo al exterior. Desde entonces, en su lugar se erige una copia realizada también en mármol blanco. Es decir, para seguir evitando el deterioro, se la trasladó al interior. Es muy grande, es muy alta, vimos 5,17 y vamos a ver un detalle, ahí se ve, ahí se ve justamente la que está expuesta en la plaza actualmente. Miren el tamaño con respecto a las personas que están a la derecha de la imagen y una mirada muy eh, penetrante, atisbando en el horizonte Goliat cruzando el río, ¿no? Si uno lo compara con otros escultores que trabajaban en David, por ejemplo Bernini en el barroco, que lo retrata ya con la actitud de arrojar la onda, es decir, el movimiento, la acción que retrata el barroco, y se la compara con, por ejemplo, la escultura de Renacimiento, como la de Donatello, por ejemplo, se la puede ver a David sumamente adolescente, consumado el acto, la cabeza de goleada a los pies. Aquí no, aquí está expectante con la bolsa de piedras, es decir, la onda que va a arrojar, y viendo cómo poder enfrentar a este gigante. Por supuesto, el ideal de belleza acá se nos plantea de aspecto griego, ¿no? Obviamente, como si fuera un atleta griego. Parte baja de la escultura y sepultura de Julio II, en San Pietro in Vincole, en Roma, con las esculturas de Moisés, Raquel y Lía. En el año 1505 fue llamado a Roma por el Papa Julio II para proponerle la construcción de la sepultura papal, que se habría de poner bajo la cúpula de la Basílica de San Pedro del Vaticano. Toda la sucesión de hechos durante los 40 años que se tardó para la realización de la tumba fue llamada por Ascanio Condivi la tragedia de la sepultura, como será conocida desde entonces todo el desfile de infortunios de esta obra. El artista consideró el sepulcro de Julio II la gran obra de su vida y el primer proyecto presentado fue un monumento aislado de planta rectangular y de forma piramidal escalonada de 3 pisos, con una gran cantidad de figuras escultóricas. Una vez el Papa le dio el visto bueno, Miguel Ángel pasó cerca de 8 meses en las canteras de Carrara, escogiendo los bloques de mármol para la obra. Se dice que hasta los arrojaba por la ladera para saber qué pedazo quedaba en condiciones y ahí recién empezar su trabajo esculpiéndolas. Por indicación de Bramante, el arquitecto Julio II cambió de idea y solicitó al escultor que parara la ejecución del mausoleo y emprendiera la de la pintura de la bóveda de la Capilla Sixtina. Bramante estaba a cargo de la construcción de la iglesia. Y es ahí donde deciden decorar lo que faltaba de la capilla de Sixto IV. El problema es que él se sentía totalmente abrumado porque él decía que él no era pintor. Menos mal que no era pintor. Ahí se lo ve al Moisés, que es una figura de más de 2 metros sentado. Lleva cuernos por un error de lectura
de la Biblia o interpretación, en realidad no son cuernos lo que se relata, sino son rayos. Y ahí parece que estuviera como si fuera un demonio, de un cuerpo muy voluminoso. Fíjense la rodilla, dice que cuando terminó esta escultura, le dio un martillazo y le dijo, bueno, ahora levántate y anda, porque él decía que la piedra le hablaba, le decía qué tenía que esculpir. Una gloria, realmente. Y justamente, miren, acá hay una documental reciente y se puede ver la proporción, el actor que representa a Miguel Ángel, la proporción que tiene esta magnífica obra tan conocida. Aquí en Buenos Aires tenemos el Museo de Calcos, Escultura Comparada, y la tienen a tamaño natural, junto con el David, que está puesto en una de las salas. Todos son calcos de yeso, y la Piedad y otras esculturas más. Michelangelo Infinito se llama esta documental, que tuvo críticas diversas, pero recomiendo, por supuesto, ver, al igual que la película de Miguel Ángel del año 60. El esclavo moribundo está en el Museo del Louvre, mide 2,29 metros de altura. Este esclavo moribundo es una escultura de mármol blanco creada hacia el año 1513 y junto con la obra del mismo autor llamado El esclavo rebelde. Se encuentra en el Museo del Louvre ambas. Tiene las medidas de 2,29 metros también, la otra. Empezó esta escultura Miguel Ángel después de la realización de la pintura de la bóveda de Capilla Sixtina, volvió a hacer su trabajo de escultor y estaba destinada para formar parte del grupo escultórico de la tumba del Papa Julio II, que había de colocarse en la parte inferior del monumento. Es de una belleza formal y espiritual. Presenta un claro contraposto, eso de quebrar, ¿vieron? La rodilla. Se expresa en un abandonamiento como de cansancio total, comparada con esculturas helenísticas del último periodo y con una clara influencia del Laoconte y sus hijos, también, famosa escultura que ahora vamos a ver en una pequeña imagen en la siguiente imagen. Según el historiador Tolnay, se compara con un San Sebastián de Antonio Rossellini. Vasari interpreta las esculturas de los esclavos como una iconografía de las provincias sometidas por Julio II al poder de la Iglesia, y Ascanio Condivi con un significado de las artes liberales, dándole al esclavo moribundo la alegoría de la pintura por la forma que tiene, por la mona que tiene a sus pies. ¿No es así? Hay una alegoría con un animal a sus pies. Ahí vemos la otra, el esclavo rebelde, que está también en el Louvre, 2,15 metros, y ahí un costadito arriba pueden ver la famosa escena de Laoconte y sus hijos, que es una obra helenística maravillosa. En El esclavo rebelde, comparado con los dibujos iniciales de Miguel Ángel guardados en Oxford, se aprecia la transformación que hizo, obligado por la forma primitiva del bloque de mármol. La pierna derecha, que en el dibujo quedaba medio escondido, en la escultura se ve completamente apoyada, como ven, en el bloque. Los brazos, que en el dibujo estaban atados por detrás a la espalda, mientras que en la estatua se muestra el derecho verticalmente que sube por el borde del bloque y el izquierdo en ángulo recto hacia abajo. Finalmente la cabeza está girada hacia arriba en un claro recuerdo de la expresión de la escultura del Laoconte, famoso sacerdote troyano, y sus hijos, de cuyo descubrimiento en Roma fue testimonio Miguel Ángel. Esta escultura es del taller de Rodas del siglo II a.C. y muestra, ven, una apoteosis de líneas, muy barroquismo absoluto propio del helenismo, que después va a estar tomado por Bernini, el gran escultor del barroco, que la va a replicar. ¿Es así? Bueno, ahí se lo ve al sacerdote troyano siendo asesinado por la serpiente que le envían los dioses. Y también sus hijos van a ser, en este caso, estrangulados. La Piedad florentina tiene una serie de piedades exquisitas. Está en el Museo de la Ópera del Duomo, muy variadas, desde abstractas casi hasta muy corpóreas y figurativas. La Piedad florentina, llamada así porque se encuentra en el Duomo de Florencia, en la Catedral de Florencia, se cree que fue empezada a partir de 1550, según Vasari, el famoso artista e historiador de época, y Condivi, también otro historiador. Miguel Ángel proyectó este grupo escultórico con la idea de que lo sepultaran a sus pies, dentro de la Basílica de Santa María la Mayor en Roma. Más tarde abandonó totalmente este deseo por el de ser enterrado en Florencia,
y por la oportunidad de su venta en 1561 a Francesco Bandini, que colocó la escultura en los jardines romanos de Montecavallo, donde permaneció hasta su traslado a la Basílica de San Lorenzo de Florencia por parte de Cosme III en el año 1674. Finalmente, en 1722 se colocó en Santa María del Fiori, catedral de Florencia, y desde el año 1960 se encuentra en el Museo de la Catedral. El grupo escultórico de la Piedad Florentina consta de 4 personajes: el Cristo muerto, que está sostenido por la Virgen, María Magdalena y Nicodemo, los rasgos del cual son un autorretrato de Miguel Ángel. La estructura es piramidal, con Nicodemo como vértice, y el Cristo se muestra con una figura serpentinata propia del manierismo, que es este movimiento, les cuento, que está pegándole el cimbronazo al Renacimiento previo al Barroco. En el año 1555, no se sabe exactamente si por accidente o porque la obra no le parecía bien al autor, la rompió en diversos trozos. Explica Vasari, el historiador, quizá porque la piedra era dura y estaba llena de esmeril y el cisán sacaba chispas, o quizá por su autocrítica severa, no estaba nunca contento con nada de lo que hacía. Tiberio Calcagni le preguntó por qué había roto la Piedad y se había perdido también así todos sus maravillosos esfuerzos. Miguel Ángel le respondió que una de las razones era porque su criado le había estado importunando con sus sermones diarios para que la acabase, y también porque se había roto una pieza del brazo de la Madonna. Y todo esto dijo así, como estas desgracias, como que había descubierto una fisura en el mármol, habiéndolo hecho odiar la obra, había perdido la paciencia y la había roto. Si no había que incomodarlo a Miguel Ángel. ¿No se acuerdan que les conté eso de que el Papa todo el tiempo le preguntaba cuándo iba a terminar la obra? Observen qué manierista ya es la obra. El manierismo estira y elonga los cuerpos. Tiene muchísima expresividad. Muchísima. Otra piedad, la Piedad Palestrina de Florencia. Esta obra, sobre el mismo tema y realizada durante la misma época, en 1556, es la Piedad Palestrina, un grupo escultórico con el Cristo, la Virgen y María Magdalena, de 2,5 metros de altura. Miguel Ángel empleó para su elaboración un fragmento de una construcción romana, y en la parte posterior podrán apreciar un trozo de decoración antigua de un arquitrabe romano. Un arquitrabe es como una viga, ¿no? Se encuentra inacabada, y después de estar en la capilla del Palacio Barberini de Palestrina, actualmente se puede ver en la galería de la Academia de Florencia. También el cuerpo sufre unas transformaciones que lo introducen dentro de estos cambios presentes dentro de este Miguel Ángel, de una faceta transformadora hacia el manierismo. Otra piedad, la Rondanini de Milán. Miguel Ángel empezó también la Piedad Rondanini, que sería la última escultura en la cual trabajaría hasta la vigilia de su muerte. La religiosidad que muestran estas últimas esculturas es el resultado de una crisis interna del autor. Las imágenes de la Piedad Rondanini son alargados, y tanto el Cristo como la Virgen se encuentran completamente unidos, como si se tratase de un solo cuerpo. Se aprecia una frontalidad dramática de origen medieval, la dejó inacabada como legado, y en 1561, a su fiel servidor Antonio del Francese, se mantuvo durante siglos en el patio del Palacio Rondanini, y en 1952 fue adquirida por el Ayuntamiento de Milán y colocada para su exposición en el Centro Cívico del Castillo Sforzesco de los Sforza. La Piedad Rondanini es, de todas sus esculturas, la más trágica y misteriosa, y en el inventario de su casa de Roma se refiere como otra estatua iniciada de un Cristo con otra figura encima juntas, esbozadas y sin acabar. Para los artistas modernos, esto del siglo XX, los escultores, fue de gran inspiración también mirar estas esculturas que salían del canon tradicional del Renacimiento, del naturalismo, de la observación del natural. Bueno, y si hay una piedad, pero más que brillante, conocida y universal, es la piedad de la Basílica de San Pedro. Está en el Vaticano, mide unos 74 de altura por unos 25 de longitud en la base, y es del año 1496. Tenemos una réplica acá en Buenos Aires a tamaño natural en el Museo de Cálculo de la Cárcova, como les comenté antes. La originalidad con la que trató esta pieza Miguel Ángel se nota en la ruptura con el dramatismo con el que hasta ahora entonces se trataba esta iconografía.
que siempre mostraba el gran dolor de la madre con el hijo muerto en sus brazos. Miguel Ángel, sin embargo, realizó una Virgen serena, concentrada, extremadamente joven, y un Cristo que parece que está dormido y sin muestras en su cuerpo de haber padecido ningún martirio. El artista desplazó toda clase de visión dolorosa con tal de conseguir que el espectador reflexionase delante del gran momento de la muerte. Es la única obra de Miguel Ángel que firmó. Lo hizo en la cinta que atraviesa el pecho de la Virgen. Y si notan, la Virgen tiene como una mayor dimensión proporcional que el Hijo, ¿no? Que Cristo, como una fuerza de madre que lo contiene. Bellísima, en una forma triangular, el fondo, con esos mármoles arabescos, unos mármoles espectacularmente vibrantes y llamativos, es parte de la decoración, porque Miguel Ángel fue considerado un pintor decorador. La Capilla Sixtina es un trabajo de decoración, porque en aquellos tiempos la decoración se remitía a la pintura, la distribución de los diferentes elementos que armaban los recintos que exponían estas maravillas artísticas. Otra obra de las cuales justamente él quiere volver a trabajar y no estar trabajando en la Capilla Sixtina son la tumba de los Medici. Hacia 1520 el Papa Clemente VII le encargó el proyecto para las tumbas de sus familiares Lorenzo el Magnífico, el padre de León X, y su hermano Giuliano, padre de Clemente VII. Les aclaro que en aquellos tiempos los papas tenían una vida mundana, tenían amantes, tenían hijos, tenían familia, y tenían empresas, y tenían ejércitos. Italia estaba muy desmembrada y siempre en guerra entre diferentes reinados. Estas tumbas para otros miembros de la familia, Juliano II, Giuliano II y Lorenzo, en la sacristía de la Basílica de San Lorenzo de Florencia, el Papa le propuso 4 sepulcros, uno en cada pared de la planta cuadrada de la sacristía, una Virgen con niño y las imágenes de los santos Cosme y Damián, que tenían que estar colocados en el centro de la estancia sobre un altar. Una vez aprobado el proyecto, no se empezó a realizar hasta 1524, cuando llegaron los bloques de mármol de Carrara. Miguel Ángel aplicó las esculturas al lado de la arquitectura de las paredes. Todas las molduras y cornisas cumplen la función de sombra y luz y se componen de un sarcófago curvilíneo sobre las que hay 2 estatuas con la simbología del tiempo, en la que Lorenzo el Crepúsculo, con los trazos de un hombre que envejece pero que aún tiene plena posesión de su fuerza, el cual tiene una actitud simétrica a la aurora, que se encuentra a la derecha, y por encima de ambos, dentro de una hornacina, la estatua de Lorenzo, sobrino del Papa León X. Tiene la cabeza cubierta con un casco de generales romanos. Su actitud de meditación hizo que enseguida se le concediera con el nombre de El Pensador. Encima de la tumba de Giuliano están las alegorías de la noche, que a pesar de simbolizar la muerte, anuncia la paz suprema, y el día, que muestra la cabeza inacabada de un hombre, siendo muy singular esta representación de una persona mayor. Simboliza la imagen del cansancio, de empezar un día sin desearlo, y sobre ella la estatua de Giuliano, hermano de León X, con un gran parecido a la escultura de Moisés de la tumba de Julio II, a pesar de la coraza con la que lo vistió. Se aprecia el cuerpo de un joven atleta. En definitiva, los retratos de estos personajes de la Casa Medici son más espirituales que físicos, se muestra más el carácter que la apariencia material real que tenía esta gente. Cuando se le dijo al escultor que se parecían poco a las personas reales, contestó: ¿y quién se dará cuenta de aquí a 10 siglos? Tenía razón. Bueno, aquí vemos el contexto general para que vean cómo están emplazadas, y una enfrentada a la otra, y ambas con el crepúsculo y la aurora, la noche y el día, y Giuliano y Lorenzo. Ambas son del mismo tipo de diseño y tienen unas características según la arquitectura del periodo manierismo en transición en el siglo XVI, estirado todo el conjunto, lo que se lo cataloga como más bien un armado manierista y no renacentista. Bueno, ahí se puede ver justamente, ven, el crepúsculo, la noche y el día. La noche, una mujer que está, una alegoría, mujer quedándose dormida, y el día como que el rostro inacabado vislumbra el día. Notarán que en la escultura de la mujer, ahora vamos a compararla con la otra, los pechos están como si fueran aplicados de una manera grotesca.
Leí un estudio que se hizo, inclusive un estudio médico, haciendo alusión a qué características tenía físicas la modelo que posaba, que aparentemente tenía cáncer de mama. De ahí que los pechos tenían ese formato deformado. Impresiona el dato, pero bueno, vale la pena comentarlo, ¿no? Porque llama la atención. Que como verán, los cuerpos femeninos parecen andróginos, ¿no? Tienen hasta musculatura de características masculinas. Ahí se la puede comparar, ¿ven? Con la otra, que es el crepúsculo y la aurora. Y pueden comparar también la figura femenina con lo que le comentaba recién de la mujer que aparentemente, la modelo que posaba, tenía esta dolencia. Bueno, observen las dos. Parece justamente, como decíamos, un pensador y vestido como un romano. ¿Quién se va a dar cuenta si era él o no, pasados los siglos, como dijo Miguel Ángel? Y tiene muy poca obra pintada, me remito a obra de caballete, ¿no? Suelta, obra sobre tabla. Uno siempre piensa en la Capilla Sixtina, en el juicio final. Vamos a presentar el tondo de la Sagrada Familia. Tondo es un cuadro redondo, mide 1,20 m de diámetro, incluido el marco que ahora vamos a ver, y justamente tiene una disposición piramidal de la Sagrada Familia, muy atípica, con personajes inquietantes, los mismos personajes desnudos que vemos en la Capilla Sixtina, atrás acompañando a la familia. A ver, vemos aquí un acercamiento. El tondo doni se llama, en los Uffizi en los Uffizi de Florencia, que está fechado en el año 1504-1505. Esta pintura al temple la pintó para Agnolo Doni como regalo de bodas a su esposa Magdalena Strozzi. En primer plano está la Virgen con el niño, detrás San José, de grandiosas proporciones y dinámicamente articulado. Llaman la atención las imágenes tratadas como esculturas dentro de una disposición circular de 1,20 m de diámetro, con una composición de forma piramidal de las figuras principales. La base de la línea triangular es la marcada por las piernas de la Virgen, colocada de rodillas. Muy informal la Virgen, parece que estuviera en un picnic, con la cabeza girada hacia la derecha, donde se encuentra el niño sostenido por San José. Este niño es un niño inquieto, con el cuerpo inclinado hacia la izquierda, y en esta parte superior de la pintura, junto con la línea que marcan los brazos, denota un movimiento en forma de espiral. Separados por una balustrada, se encuentran Juan el Bautista y un grupo de Iñudi. Esta pintura puede verse como la sucesión de las diversas épocas de la historia del hombre. Los Iñudi representarían la civilización pagana, San Juan y San José la era mosaica, y la Virgen con el niño la era de la redención a través de la encarnación de Jesús. Esta interpretación está sostenida incluso en las cabezas esculpidas sobre la cornisa original, que son dos sibilas, representa la edad pagana, dos profetas, representa la edad mosaica, y la cabeza de Cristo representa la era de la redención, con frisos intermedios de animales, máscaras de sátiros y emblema de los Strozzi. El artista demostró que con esta pintura era capaz de expresarse con la misma grandiosidad que en la escultura, el tondo doni. De hecho, se considera el punto de partida para el nacimiento del manierismo. Y veámosla ahora completa, la obra, con su hermosísimo marco. Un tondo. Veamos otra obra pictórica que está en la National Gallery de Londres, ejecutada en el año 1500 a 1501. Es el Santo Entierro. El Santo Entierro, en italiano sepoltura, es un cuadro inacabado atribuido al pintor renacentista italiano Michelangelo. La datación es alrededor del 1500 a 1501. Como dijimos, su uso una técnica mixta, témpera y óleo, y aclaro que es la témpera, es diferente a la témpera que hoy utilizamos, vieron, en pomito. Es una témpera, que es una pintura para pintar sobre el muro. Mide 1,62 m de alto y 1,50 m de ancho. Se conserva en la National Gallery de Londres, Reino Unido, y la obra ha sido objeto de una serie de disputas sobre su posición cronológica. Aunque en general se considera obra de juventud, según otros, fue una obra de un alumno de Miguel Ángel a partir de un dibujo de su maestro, o directamente
una copia o imitación. Según un documento descubierto en el año 1981, Miguel Ángel recibió el encargo de una tabla para la iglesia de San Agustín en Roma, pero llegó un momento en que el artista devolvió la suma que le habían anticipado. Aunque no existe ninguna certeza, es probable que la obra en cuestión fuese de hecho este Santo Entierro, que quedó inacabado debido al regreso de Miguel Ángel a Florencia. El centro del cuadro representa a Jesucristo llevado al sepulcro. El hombre con barba que está detrás es José de Arimatea, el hombre que dio su tumba para la sepultura de Cristo, y la figura de la izquierda es probablemente San Juan, con una larga túnica roja, mientras que arrodillado a sus pies estaría María Magdalena. La identidad de las dos figuras de la derecha es incierta. Nicodemo, la del interior, y María Salomé se han sugerido, tal vez. La obra figura que falta sería, la otra figura que faltaría sería la de la Virgen María, que aquí no está, y se ven como la base del soporte de la pintura. Los colores son colores ácidos. Hay un rojo púrpura, un rosado frío, un color de piel amarillento verdoso. Esto indica también características manieristas, un tono lavanda en la vestimenta del personaje de la izquierda. Y esta es una copia del dibujo de Miguel Ángel de la parte central de la famosa Batalla de Casina, obra de Bastiano da Sangalo. La técnica de Miguel Ángel se muestra con toda su terribilidad que en el encargo para la decoración de la sala del Gran Consejo del Palacio Vecchio. Una obra magnífica de características ya muy barrocas y que está perdida, salvo por esta copia de este artista. También tenemos el dibujo en un soneto dirigido a su amigo Giovanni da Pistoia del año 1510. Como poeta, Miguel Ángel ha dejado unas 300 composiciones que ocupan un lugar destacado en la lírica del siglo XVI, donde resalta su tono enérgico y austero y una continua atención hacia una ardiente inmediatez expresiva. Las formas métricas que más abundan son los sonetos y los madrigales, aunque también escribió algunos tercetos. Según Ascanio Condivi, hacia el año 1503, Buonarroti se dedicó a la lectura. Estuvo algún tiempo sin hacer nada en el arte de la escultura para darse a la lectura de los poetas y oradores en lengua vulgar y hacer sonetos para su deleite. Aquí tenemos también otro dibujo, en este caso un estudio de fortificación para el bastión de la Porta al Prato de Ognissanti en Florencia. Son dibujos técnicos, de planos, artista universal, como lo fue también Leonardo da Vinci. Y también tenemos como arquitecto la construcción dentro del Palacio Farnesio. Miguel Ángel sustituye a Antonio Sangalo, el joven, que era el que dirigía las obras en el momento que se produjo su fallecimiento, en el año 1546. El edificio se encontraba en construcción al nivel de la segunda planta y se le atribuye la finalización de esta obra. Es un palacio típicamente renacentista de 3 niveles, con impostamiento fuerte entre cada nivel, tratamiento de diferentes aberturas en cada nivel, unos encadenados de piedra en los extremos y una importante y sobresaliente cornisa con modillones y frisos y guardas. Esta estructura de repetición de 3 niveles se remite a la observación del Coliseo Romano, el anfiteatro tan célebre de Roma, que inspira a los artistas del Renacimiento, los arquitectos, a reeditar esa lectura, pero en otro contexto, dentro de un palacio, no dentro de un anfiteatro, porque ya eso no tenía más cabida. En el centro, un cortile, un patio, y lo que hace la típica arquitectura mediterránea, que se ve desde la antigüedad. El patio en el centro, la construcción alrededor. Y otra obra maravillosa es esta que vamos a ver de la biblioteca. Clemente VII encargó construir en Florencia una biblioteca para conservar toda la colección de códex de la familia Medici y contó para este proyecto con Buonarroti. El edificio abarcaría todo este acervo cultural y sería conocido como la biblioteca, es conocido como la Biblioteca Laurenciana. Ahí podemos ver 3 imágenes del lugar donde uno puede apostarse y sentarse
y otro donde tenemos aquí la famosa escalera, y después también los paramentos, las paredes, con esa clásica distribución de pilastras y columnas embebidas, muy estiradas, repetidas de a dos y enmarcadas con otro color. Esos son detalles de lo que se llama una arquitectura manierista también. Ahí se ve el detalle más próximo de la célebre escalera, porque es lo más mencionado, lo más renombrado de esta obra como arquitecto de Miguel Ángel. Pero algo más famoso todavía fue la cúpula de la Basílica de San Pedro. Miguel Ángel fue nombrado arquitecto de la Basílica de San Pedro en el año 1546, a los 72 años de edad. Era incansable. A la muerte de Antonio de Sangalo el joven, la construcción de la basílica había sido empezada sobre la anterior, la paleocristiana, por mandato del Papa Julio II y bajo la dirección del arquitecto Bramante, que ya mencionamos. A partir del fallecimiento de este último, de Bramante, se hizo cargo Rafael Sanzio, el famoso artista, que modificó la planta y la transformó en una cruz latina. La cruz latina es la que se estira más de un brazo, ¿no es así? Cuando Miguel Ángel recibió el encargo de las obras, modificó de nuevo la planta, volvió con ligeras variaciones a la idea original de Bramante, de cruz griega, de brazos iguales, pero redujo las cuatro esquinas del cuadrado para que las áreas más pequeñas pudieran tener más luz directa. Le corresponden en particular la modificación de la cúpula central respecto al proyecto de Bramante, suprimió el anillo con columnas, le dio un perfil más elevado. Al suprimir las torres, la cúpula se convirtió en el elemento predominante. Obtuvo el permiso del Papa ante la vista de sus maquetas para demoler parte de la construcción de San Galo y sin alterar de forma sustancial el interior, consiguió imponer un estilo personal y aportar una gran unidad al conjunto. La mayor parte de las obras se realizaron entre 1549 y 1558 y con ligeros retoques en el proyecto ideado por Miguel Ángel, que dejó una maqueta para la cúpula central realizada entre 1558 y 1561, que se realizó la terminación de las obras, 24 años después de su muerte, por los arquitectos Giacomo della Porta y Domenico Fontana, con una altura de 132 metros desde el suelo y un diámetro de 42,5 metros de diámetro. Justamente ahí tenemos los dos planos. El plano de la izquierda es el de Miguel Ángel. El de la derecha era el de Bramante. Y miremos un acercamiento de esta célebre cúpula, inolvidable su imagen, y fíjense cómo está la distribución de esos arcos que van armando en gajos la cúpula. Es una cúpula que tiene como una doble cáscara y hasta está encadenada por dentro, y que los eslabones de la cadena tienen el tamaño de una persona. Es un recurso que se utilizó mucho en arquitectura, el encadenado de estructuras. En una época donde no había acerías, era todo un alarde técnico lograr semejante cadena de sostén. Y tiene, por supuesto, donde descargan los nervios de la cúpula, depositan sobre unos contrafuertes que llevan a su vez dos columnas embebidas, apoyadas, con capiteles corintios y una alternancia en el tambor, en la estructura de base, de ventanas con frontes triangulares y frontes circulares. Por supuesto, está revestida con un recubrimiento metálico de cobre, de ahí el color, ven, azulado que presenta. Arriba, por supuesto, culmina con un linternón y el orbe dorado. Los últimos años de la vida de Miguel Ángel se dedicó sobre todo en los últimos 20 a trabajos de arquitectura. Dirigió las obras de la Biblioteca Laurenciana que vimos de Florencia, y en Roma la remodelación justamente de la capilla del Capitolio, de la renovación de la Plaza del Capitolio, la capilla Sforza de Santa María Mayor, la finalización del Palacio Farnese y sobre todo la finalización de la Basílica de San Pedro del Vaticano. De esta época son las últimas esculturas, como la Piedad de Palestrina o la Piedad de Rondanini, así como numerosos dibujos y poesías de inspiración religiosa. El proyecto de la Basílica Vaticana, en el que trabajó durante los últimos años de su vida, simplifica el proyecto que concibió Bramante en su momento, y si bien mantiene la estructura con planta de cruz griega, pero una gran cúpula, como vimos. Miguel Ángel creaba espacios
funciones que englobaban los elementos principales, sobre todo la cúpula, elemento director del conjunto. Murió en Roma en el año 64, antes de ver acabada su obra, a la edad de 88 años, acompañado por su secretario, el pintor Daniel Volterra, el que había pintado las braguetas, ¿se acuerdan? De ahí que quedó el término di braguetón. Por su fiel amigo Tommaso Cavalieri, y había dejado escrito que deseaba ser enterrado en Florencia. Hizo testamento en presencia de su médico, Federico Donati, dejando su alma en manos de Dios, su cuerpo a la tierra y sus bienes a los familiares más próximos. Su sobrino Leonardo fue el encargado de cumplir con esta última voluntad del gran artista, y el 10 de marzo de 1564 recibió sepultura en la sacristía de la iglesia de Santa Croce. El monumento funerario fue diseñado por Giorgio Vasari en el año 1570. El 14 de julio se celebró un funeral solemne. Fue Vasari quien describió estos funerales, donde participaron además el mismo Benvenuto Cellini, Bartolomeo Mananti y Bronzino, célebres escultores. Ahí tienen el sepulcro de Miguel Ángel, diseñado por Vasari en la Basílica de la Santa Croce de Florencia, y haciendo gala y rindiendo homenaje a su estética. Fíjense cómo está distribuido, los elementos que lo conforman y el formato que tienen el féretro o el sarcófago que contiene el féretro. Y ese es el escudo de familia de los Buonarroti. Me voy a despedir de ustedes con un madrigal de época para que ilustremos un poco en armonía cómo se escuchaba la música de la época de Miguel Ángel. Hasta el próximo video y espero que les haya gustado. Muchas gracias.